La sal es una materia fácil de obtener. Basta embalsar agua marina en un lugar del litoral y cuando ésta se ha secado, recoger el producto. Tradicionalmente, la sal se ha utilizado sobre todo en la conservación de alimentos. Es prácticamente inalterable al paso del tiempo y de los elementos. Además, se ha usado en la dieta del ganado. Los rumiantes necesitan de ella para asimilar los alimentos, por lo que la actividad ganadera no sería posible sin este suplemento alimenticio. Obtener sal es fácil en una población costera. Sin embargo, en pleno desierto se convierte en un problema. Aún en nuestros días, en algunas ciudades del interior del Sáhara, el comercio de la sal es una actividad económica vital. Sin embargo, esta importancia era mucho mayor durante la Edad Media. Por entonces, la sal era utilizada como moneda de cambio. Por eso, desde tiempos remotos, el control de las minas de sal y de las rutas por donde transitan las caravanas de camellos cargados con esta mercancía ha sido un factor importante de poder. Estas caravanas transportaban también otras mercancías igualmente valiosas, oro y esclavos procedentes del África Negra. Quien controlaba estas rutas dominaba económica y políticamente la región. Precisamente aquí, al oeste de la actual Mauritania, se formó a mediados del siglo XI una poderosa confederación de tribus bereberes cuyo principal objetivo era mantener el control absoluto de estas rutas. Esta confederación ha pasado a la historia bajo el nombre de almorávides. Se cree que el nombre de almorávides, almorabitún en árabe, les fue atribuido porque su líder religioso, Ibn Yassin, acuñó su doctrina en un morabito, una especie de convento fortificado perdido en el desierto. En poco tiempo, otros pueblos de la región hicieron suyo el sólido ideal político-religioso de Ibn Yassin, con una fe desconocida en estas tierras del desierto, poco islamizadas hasta entonces. Rápidamente, los almorávides se hacen con el control de toda Mauritania. Desde allí se extienden hacia el interior de África, al llamado País de los Negros. Para dominar la ruta del oro, que asciende desde Ghana, conquistan la región de Aoudaous, ciudad clave en el tráfico de caravanas. Más tarde se expanden por el norte, llegando hasta los oasis del sur de Marruecos. En esa expansión toman Sidi El Massa, otra ciudad clave en las rutas caravaneras. Si pasas unos días en Marruecos durante el verano, no dudes a la menor oportunidad en asistir a alguna de las fiestas de la pólvora que se celebran en todo el país. Cuando veas acercarse a estos jinetes disparando desde sus caballos, sentirás en el ambiente la fe que guió a los almorávides en el yihad, la guerra santa, que les condujo de victoria en victoria, convencidos de que estaban restituyendo la pureza de la religión en una rápida expansión por el interior de Marruecos y el oeste de Argelia. Hacia el año 1070, todas estas conquistas culminaron con la fundación de Marrakech, su capital. Este hecho marcó definitivamente los comienzos de un imperio que durante varias décadas estuvo unido indisolublemente a la historia de Al-Ándalus. Mientras se producía la expansión almorávide en el Magreb, Al-Ándalus atravesaba momentos difíciles.
Durante el siglo XI, el poderoso califato de Córdoba había quedado dividido en una serie de emiratos independientes, los reinos de taifas. Estos nuevos estados habían heredado la ambición de los califas de poseer una corte factuosa, pero adolecían de la debilidad propia de todo pequeño reino, la incapacidad militar. En las primeras décadas del siglo XI coexisten en Al-Ándalus 30 estados diferentes. Sin embargo, las intensas luchas que se desatan entre estos pequeños reinos y la expansión desde el norte de los reinos cristianos provocan la desaparición de muchos de ellos. Así, hacia el 1086, solo sobreviven 10 reinos de taifas. Uno de los más poderosos es el de Zaragoza. Las tranquilas aguas del río Ebro son el escenario ideal para recordar una antigua leyenda relacionada con el reino taifa de Zaragoza. Dice esta historia que el mítico rey de Zaragoza, Abu Jafar, soñaba a las orillas del río con tener un palacio semejante al del califa Harún al-Rashid de Bagdad. Era tal su deseo que murmurando llegó a asegurar que por tal castillo daría todo cuanto tuviera, incluso a su más preciada joya, su esclava favorita. Entonces vio aparecer junto a él a un anciano que le aseguró ser el mismísimo río Ebro. Quería proponerle un trato. Una vez pasada una noche, Abu Jafar tendría el palacio con el que soñaba a cambio de cumplir su promesa. Aceptó el rey el trato y al poco sintió que caía rendido por el sueño. Cuando despertó, se encontró en un magnífico palacio. Se apresuró a visitar su harén y, en efecto, comprobó que aquella noche su esclava favorita había desaparecido. El Ebro había creado el palacio de la Aljafería. La Aljafería es el símbolo del poder de la taifa de Zaragoza. En el momento en que fue construida, hacia el 1065, la dinastía de los Banú Hud dominaba un amplio territorio que abarcaba, además de Zaragoza y Lérida, parte de Huesca y la región de Tudela en Navarra. Estas viejas piedras, con más de 10 siglos de historia, representan no solo el pasado de Aragón, sino también su presente. En la actualidad, el Palacio de la Aljafería alberga la sede del Parlamento Regional. El territorio de la actual comunidad autónoma coincide en gran parte con el antiguo reino taifa de Zaragoza. Estas modernas instalaciones conviven junto a estilos muy diversos, fruto de la evolución experimentada por el edificio a lo largo de una historia dilatada. En la misma época en que los almorávides se extendían por el norte de África, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid y sus tropas trabajaban para Abu Jafar, rey musulmán de Zaragoza. El Cid era un mercenario contratado por Abu Jafar para defenderse de la hostilidad de los reinos cristianos, pero también de los reinos musulmanes vecinos, las llamadas taifas. Además de la de Zaragoza, entre estas taifas destacaba la de Sevilla. Para conocer la historia del reino taifa de Sevilla, nos hemos acercado hasta la ciudad de Lagos, situada en el Algarve portugués. Lagos estaba situada en el extremo occidental de esta taifa, que se extendía por el sur peninsular, desde la costa atlántica de Portugal hasta Murcia en el litoral mediterráneo. Continuamos nuestro viaje por el Algarve portugués para llegar a Silves,
la principal ciudad de esta región en época andalusí. Esta ciudad fue capital de una taifa que se mantuvo independiente hasta que el reino de Sevilla se apoderó de ella. Durante el siglo XI, en Al-Ándalus se vivía un estado continuo de guerras, de tal forma que quien era tu aliado podía pasar a ser tu enemigo al instante siguiente. La espada, pero sobre todo la diplomacia, tenía que ver mucho en este peligroso juego de intrigas. La historia de Al-Mutámid, rey de la taifa de Sevilla, está muy ligada a Silves. Aquí conoció a su esposa, la Rumaiquilla, mujer de gran belleza y excepcional habilidad para componer versos. Era tal el interés de Al-Mutámid por los versos que ha pasado a la historia como el rey poeta. Además, entre sus amigos se contaban algunos de los mejores literatos de la época, como Ibn al-Labanna. Nada se puede hacer contra el destino cuando llega su tiempo, y todo tiene plazo y lugar de muerte señalado. Antes los poderosos abasíes fueron también desposeídos. Antes Bagdad fue desolada que Sevilla. Cuanto les fue sagrado defendieron hasta caer vencidos, y hoy los llevan amarrados en fila a dura soga. Jamás olvidaré la amanecida junto al Guadalquivir, cuando en las naves estaban como muertos en sus losas. Estos versos de Ibn al-Labanna fueron dedicados a Al-Mutámid. Hacen alusión a un hecho muy desgraciado que cambiaría la historia del reino de Sevilla y de todo Al-Ándalus. En el año 1085, Toledo es tomada por el rey castellano Alfonso VI. Toledo era en aquel tiempo la ciudad más emblemática de Al-Ándalus. Su caída abría una importante brecha en la frontera andalusí, con lo que las posibilidades de expansión de los cristianos hacia el sur aumentaban notablemente. Su caída provocó una reacción de auténtico pánico entre los musulmanes. No dudaron entonces los emires de Sevilla, Badajoz y Granada en olvidar sus rencillas para volver los ojos hacia sus vecinos musulmanes del norte de África. El rey Al-Mutámid se dirigió al emperador almorávide en busca de ayuda. No somos sino bandas sin lazos de solidaridad. La situación se agrava y toda esperanza parece perdida. Es a vos a quien después de a Dios pido socorro. Cruzad el mar para combatir al enemigo. Los almorávides entran en Al-Ándalus un año después de ser formulada la petición. Las tropas de estos y los ejércitos de los principales reyes andalusíes se concentraron en Badajoz a orillas del río Guadiana. A escasa distancia de estas poderosas murallas tendría lugar un decisivo combate. Una vez enterado Alfonso VI de la entrada de los almorávides, partió a su encuentro desde Toledo. Ambos ejércitos se encontraron frente a frente en el campo de Sagrajas, que por entonces era denominado Sal-Laca. Pese a que el rey Alfonso prometió no entrar en combate en viernes, sábado o domingo,
Los ejércitos cristianos atacaron el campamento de los musulmanes al alba del viernes 23 de octubre. La estratagema les sirvió de bien poco. Los cristianos, que estaban habituados a combatir con éxito a las taifas andalusíes, se encontraron a un ejército diferente, hombres del desierto, esclavos negros y sobre todo una gran sorpresa, la presencia de camellos. Parece ser que al ver a estos animales desconocidos para ellos, los caballos cristianos se desbocaron, sembrando el desorden en las filas castellanas. La victoria musulmana fue total. Tras el desastre de Sal-Laka, los cristianos se repliegan al norte y abandonan todas sus conquistas en el Valle del Tajo, excepto Toledo. Desbaratado el peligro cristiano, los almorávides se lanzan a la conquista de los débiles reinos de taifas, la mayoría de los cuales cayeron en sus manos entre los años 1090 y 1094. Pero los almorávides no pueden tomar entonces ni Zaragoza ni Valencia. El caso del Reino de Valencia es insólito. En el año 1094 era señor de esta ciudad nada menos que el Cid Campeador. Harto de luchar para otros, este caballero de espíritu independiente se adueñó de Valencia. Pasaba a ser así el señor de un reino musulmán. Como hubiera hecho cualquier otro rey de taifas, defendió su señorío con eficacia contra los almorávides. Incluso después de morir víctima de la peste en el año 1099, su viuda e hijos supieron defender Valencia de los norteafricanos hasta el año 1102. Diez años después, todo Al-Ándalus queda incorporado al imperio almorávide, que alcanza así su máxima expansión al extender sus límites desde el lejano río Senegal, al sur, hasta el Valle del Ebro, al norte. La ocupación almorávide en Al-Ándalus resultó decisiva para la supervivencia del Islam peninsular, que de otro modo probablemente no hubiera resistido al empuje cristiano. El pueblo andalusí vio en ellos una forma de acabar con las guerras continuas y las corruptelas de sus anteriores gobernantes. Además, los intercambios a uno y al otro lado del estrecho aumentaron, promoviendo cierta prosperidad económica en las primeras décadas del siglo XII. Su única ambición es poder beber una copa, escuchar una cantante y tener una distracción para pasar el tiempo. Tan negativo era el concepto que el emperador almorávide tenía sobre la vida disipada de los emires andalusíes, que esta excusa le sirvió no solo para justificar la conquista de Al-Ándalus, sino también para decretar el exilio de algunos de ellos. Estamos viajando por el mismo camino del destierro que emprendieron monarcas andalusíes como Abdalá, rey de Granada, Tamín, señor de Málaga, y Al-Mutámid, emir de Sevilla. El viaje finaliza al pie de las montañas del Atlas, en una ciudad donde sus habitantes aún reverencian al reino de Sevilla en los versos de Al-Mutámid. Saluda a esos lugares míos de Silves, Abu Bakr, y pregúntales si su añoranza es como la mía. Saluda al alcázar de las barandas de parte de una joven que siempre le ansiara. ¿Cuántas noches pasé allí, en su grato refugio, entre pingües nalgas y estrechas cinturas? Mujeres blancas y morenas que atravesaban mi alma, como las albas espadas y las oscuras lanzas. Estamos en el mausoleo donde yacen Al-Mutámid y su esposa Al-Rumayquilla en Ahmad.
Esta ciudad está ligada a la historia de los almorávides por haber sido un importante centro de operaciones militares antes de la fundación de la cercana Marrakech. Ahmad se convirtió en época almorávide en una ciudad de prósperos comerciantes al hallarse en una posición estratégica en la ruta de las caravanas. Pero al Magreb no llegaron únicamente los andalusíes para sufrir el exilio. Científicos, literatos, hombres de leyes y arquitectos andalusíes pasaron de uno al otro lado del estrecho en un activo intercambio cultural. Fruto de ello fue conformándose un nuevo imperio en el que se fundían lo magrebí y lo hispano-musulmán. Este intercambio fue especialmente fructífero en la creación de nuevas formas de entender el arte. Si hubiésemos llegado aquí hace poco más de 70 años, únicamente habríamos visto esta cúpula sobresalir de la tierra. En 1930, tras una excavación, los franceses descubrieron la cuba, o pabellón para las abluciones de la mezquita Ben Youssef de Marrakech. Por fortuna, ahora sí podemos admirar su peculiar arquitectura que resume el nuevo arte surgido del contacto hispano-magrebí. En su cúpula tienen sitio igualmente la imaginación decorativa propia del arte andalusí y la sobriedad de líneas nacida de la sensibilidad bereber. Ambos estilos se complementan de forma absolutamente armónica. Para comprender mejor cómo evolucionó este sincretismo artístico, hemos de trasladarnos a Fez, ciudad a la que llegaron muchos artesanos de Al-Ándalus en época almorávide para trabajar en la ampliación de la famosa mezquita Qarawiyyin. Los arcos de herradura o sus bóvedas de crucería tienen su precedente en la mezquita de Córdoba. Sin embargo, junto a estos elementos se añaden pilares de ladrillo, expresión de sobriedad magrebí, que sustituyen a las esbeltas columnas de estilo andalusí. En Sevilla encontramos las murallas de la Macarena, uno de los pocos vestigios de época almorávide que quedan en España. Durante este periodo, las intervenciones arquitectónicas en Al-Ándalus fueron escasas y se circunscribieron sobre todo a obras militares como esta. La fortaleza de la ciudad malagueña de Fuengirola es otra construcción almorávide. Con esta gran fortaleza marítima quedaba demostrado el interés de los almorávides por el mar. Pese a ser un pueblo del desierto, una de sus primeras decisiones fue aprovechar la experiencia marítima de los andalusíes. Para ello unificaron las distintas flotas de los reinos taifas en una sola escuadra y pusieron a su mando a expertos marinos andalusíes. Cuando los almorávides tomaron Denia, esta ciudad alicantina era un importante puerto. Los norteafricanos comprendieron bien su posición estratégica y la convirtieron en uno de sus principales puertos. Desde su alcazaba dominaban el paso que existe entre la costa levantina y las Baleares. Marinos de Denia ocuparon puestos importantes en la marina almorávide, como la familia de almirantes Ben Maimun, que dirigieron la flota imperial. La navegación comercial estuvo presente en el Islam desde sus primeros tiempos. Se puede afirmar que el Mediterráneo fue durante casi toda la Edad Media un mar controlado por los marinos musulmanes. Durante esta época, las rutas comerciales conectaron todas las tierras del Islam, desde la India hasta la península ibérica. Se sabe de marinos andalusíes que cubrían este recorrido. Era normal que a los comerciantes se unieran peregrinos en dirección a la Meca
o viajeros con intereses científicos. Uno de los ejemplos más conocidos de estos viajeros ilustrados fue el geógrafo ceutí Al-Idrisi. Fruto de sus viajes, escribió un libro que actualmente es una de las ayudas más valiosas para conocer su época, la primera mitad del siglo XII. En la época de Al-Idrisi, las cruzadas encendieron la mecha de la guerra. Nos hemos trasladado hasta Villajoyosa para asistir a sus famosas fiestas de moros y cristianos. A mediados de julio, el litoral de esta localidad levantina es el escenario de una singular batalla donde corre abundante la pólvora. Este combate simulado recuerda las luchas entre musulmanes y cristianos al borde de las costas mediterráneas. Los ataques cristianos a las costas andalusíes eran a su vez contestados con incursiones musulmanas que arrasaban el litoral de la actual Cataluña. De estas racias obtuvieron los almorávides numerosos esclavos cristianos. Tal fue así que, en vista de la bravura con que los catalanes habían defendido sus tierras, los emperadores almorávides formaron con estos cautivos una tropa de élite compuesta exclusivamente por cautivos cristianos. Pero el final de los almorávides no sobrevino a causa de los cristianos, ni tuvo como escenario principal a la península. Su destrucción fue causada por la aparición en Marruecos de los almohades. Junto a las costas de Mauritania encontramos a los descendientes de las tribus que formaron el imperio almorávide. No es fácil imaginarse que estos pacíficos pescadores pertenezcan a la misma estirpe de aquellos bravos guerreros que partieron de las profundidades del desierto para conquistar el mayor imperio de su tiempo. Las ciudades del desierto, tan activas en época almorávide, parecen haber quedado olvidadas bajo las arenas. El país tiene en la pesca una de sus actividades más importantes. Frente a sus costas se encuentra uno de los bancos pesqueros más importantes del mundo. Mauritania sigue siendo uno de los países más desconocidos del planeta. Ese desconocimiento afecta también a un país como España. Y sin embargo, durante más de 60 años, los destinos de ambas tierras coincidieron bajo el poder de los almorávides.